Mi nombre es Omar Andrés Ocampo Zuluaga, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial, perteneciente al grupo 51202. Soy contador público de la Universidad Central del Valle del Cauca. A continuación, pues vamos a desarrollar toda la temática del ACA número 3. Y para desarrollar esta temática del ACA número 3 es importante definir y conocer qué es el cálculo. El cálculo es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de la variación y del movimiento, permitiendo observar y describir la realidad. También encontramos como definición que es una rama que se deriva de la matemática, la cual estudia la resolución de problemas matemáticos, luego de determinar las variables de una ecuación de forma progresiva, incrementando cada uno de sus valores. También es importante hacer un recorrido por la historia del nacimiento y quiénes han sido los personajes que han dado sus aportes para que pues esta ciencia se encuentre vigente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces, basados en eso, es importante responder como la siguiente pregunta: ¿dónde nace el cálculo? El cálculo se remonta unos 2500 años antes de Cristo, hasta los antiguos, hasta la antigua civilización griega. Dentro de estos personajes que han hecho sus aportes a lo que hoy en día conocemos como el cálculo, que está totalmente en nuestra vida cotidiana, encontramos personajes como Tales de Mileto, Pitágoras de Sama, Zenón de Elea, Platón, Eudoso, Arquímedes. Ya un poco más acá, en el siglo XVIII, existieron personajes como Leonardo Euler, Thomas Simpson, Alexis Claudel, María Gaetana, Joseph Louis, Gaspar Monget, Pierre Simon, Lazaret, Bernard, George Green. En el siglo XIX encontramos personajes como Abel, como Carl, George Gabriel, George Frederick, Richard Dedekind. Encontramos a Cantor, a Sofía, a Henry Lenore. Y ya en una época mucho más reciente encontramos personajes como John von Neumann, Jean Alexander, Nicolás Bourcaque. Cada uno de estos personajes que se mencionó a continuación, pues han aportado su granito de arena y su conocimiento y sus teorías para hacer de que el cálculo sea lo que es hoy en día, que esté inmerso en nuestra vida diaria. Bueno, como ya pues tenemos a grandes rasgos claro cuál es la definición del cálculo, mm, hablamos un poco sobre los personajes que han tenido injerencia en todo este tema. Es importante determinar para qué sirve el cálculo. Bueno, el cálculo, sus aplicaciones son difíciles de contar porque pues, es muy numerosa el rango de acción de lo que es el cálculo. Sin embargo, pues les traigo a correlación algunos ejemplos. En un campo que se aplica mucho y en la actualidad pues se puede ver
mucho con lo que está pasando con el tema de la pandemia, el COVID-19, es en la epidemiología. En la epidemiología sirve para estudiar la propagación de los virus, dando respuesta a qué tan lejos y a qué velocidad se puede propagar el virus, dónde se originó y cómo tratarlo mejor. También es fundamental para la elaboración de vacunas y medicamentos. Otro campo o otro rango de acción que podemos encontrar eh, que actúa el cálculo es en la electromagnética y allí sirve para diseñar los circuitos de los teléfonos inteligentes, algo que está en nuestro día a día siempre. A nivel de la tecnología, pues lo encontramos en las pantallas de las computadoras, las tablets o los teléfonos. Todo esto son diseños basados en las teorías de estado sólido, teorías físicas desarrolladas con mucho cálculo diferencial. La base de estas teorías es el cálculo diferencial. En algo un poco mucho más grande, robusto y tangible es en los aviones. Y no solamente encontramos el cálculo en estos aparatos de inmenso tamaño. Lo encontramos desde la reservación de boletos, que se hace con una computadora, siguiendo todos los principios de la matemática cibernética, pasando por el uso eficiente del flujo del combustible en el motor. Todo esto allí está inmerso y tiene gran incidencia lo que es el cálculo. Un poco en el deporte también lo encontramos, el cálculo lo encontramos cuando se elaboran los estadios. Todo el tema de lo que es el cálculo de resistencia de materiales, resistencia estructural y distribución, todo esto tiene inmerso el cálculo integral. No solo en el deporte encontramos el aporte del cálculo, también lo encontramos en los conciertos. Donde sea que haya electrónica, hay cálculo. Por ejemplo, en los micrófonos, en los baffles, en las pantallas gigantes, en la reservación de boletos, en los instrumentos acústicos. Y como contador que soy, el cálculo no se escapa de tener su enorme injerencia en esta rama. Allí la encontramos en temas como el flujo de dinero, en temas de producción, en temas de venta, en temas de elaboración de reportes. Allí el cálculo aporta un enorme valor para que toda esta información se pueda construir, se pueda diseñar, se pueda estudiar, se pueda analizar y se pueda sacar conclusiones. No solo en la contaduría se encuentra el cálculo, también podemos encontrarla en el derecho. Y la encontramos allí porque aunque desde el mejor abogado hasta la persona, hasta el estudiante que estudia derecho, tiene que ser complejos cálculos para la evolución de un riesgo de fusión de compañías. Ver los porcentajes de indemnización de contratos multimillonarios. Estos dos simples ejemplos necesariamente se pueden desarrollar gracias al cálculo. Bueno, una vez hicimos todo este recorrido, explicamos un poco algunas de las definiciones que hay sobre qué es el cálculo, nombramos los personajes que han tenido injerencia
y han hecho sus aportes para lo que hoy conocemos como el cálculo. Ya identificamos algunos de los campos donde el cálculo ha hecho sus aportes que son numerosos, o sea, son muchos. Vamos a explicar un poco a manera de mapa conceptual o de resumen qué es el cálculo. Dentro del cálculo encontramos las funciones. Las funciones pueden ser logarítmicas, exponenciales, irracionales, racionales o polinómicas. También encontramos los límites. Los límites de una función pueden ser de un cociente, de un punto, de una suma, de una constante o de una misma función. Dentro del cálculo tenemos las desigualdades y a su vez estas desigualdades pueden ser por intervalos, que a su vez pueden ser intervalos al infinito, semiabierto, cerrados o abiertos. También encontramos en el cálculo las derivadas. Estas derivadas pueden ser de la cadena, del cociente, del producto, de la suma, de una potencia o de una constante. Bueno, ahora vamos un poco a, a traer unos ejemplos un poco como más cotidianos de la vida y tratar de explicar estos ejemplos y la injerencia que tiene el cálculo en el diario que hacer. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy clásico que les puedo traer a ustedes acá es ir a la universidad. Yo para ir a la universidad sé que desde mi casa a la universidad hay una distancia en promedio de 15 kilómetros con respecto al campus universitario. Y sé que en promedio me demoro desde mi casa a la universidad, pues me demoro más o menos 1.3 horas. Con estos datos nosotros podemos determinar muchas variables. Entre esas, pues podemos determinar la velocidad, la distancia. Podemos determinar cuánto tiempo me puedo demorar dependiendo a qué velocidad me transporte o en qué medio de transporte me vaya, determinar cuánto me demoro. Como conclusiones, las conclusiones que puedo traer durante lo aprendido en el curso de cálculo, puedo decir que he aprendido que el cálculo puede no tener aplicaciones obvias para la vida cotidiana. Sin embargo, las personas se benefician de las aplicaciones del cálculo todos los días, desde algoritmos informáticos hasta moldear la propagación de enfermedades. Por ejemplo, los pronósticos meteorológicos se predicen con mayor precisión gracias a la tecnología como el moldeado por computadora, que utiliza el cálculo. La epidemiología, que ya lo nombré anteriormente, que pues es la que estudia la propagación de las enfermedades y gracias al cálculo podemos determinar a qué velocidad se expande, cuándo se expande, por qué se expandió. Y todo esto se basa en gran medida en el cálculo. En la arquitectura se utiliza para mejorar no solo los edificios, sino también en las infraestructuras importantes como son los puentes, carreteras,
eh, grandes megaobras como son acueductos, entre otros. Para mí el cálculo tiene mucha importancia en la actualidad, principalmente en la aplicación de las tecnologías que utilizamos para ejecutar nuestro día a día a nivel laboral, social, familiar y etcétera. Ellos empezaron siendo simples ideas con la ayuda del cálculo. Se fueron desarrollando hasta llegar a lo que hoy conocemos. Además de las tecnologías, muchas de las infraestructuras creadas por el hombre han sido a base del cálculo. Para analizar y resolver problemas en su elaboración, ¿qué se necesitó? Se necesitó del cálculo. Ya lo había dicho, no solo se aplica en la tecnología, en la ingeniería, también la podemos encontrar en el área de las ciencias de la salud. Por ejemplo, un problema importante de biología y medicina trata de la ocurrencia, propagación y control de enfermedades contagiosas. Esto es una enfermedad que puede transmitirse de un individuo a otro. En conclusión, y bueno, y en grandes términos, como podemos ver, el cálculo, si el cálculo no hubiese nacido o no hubiese tenido esta evolución gracias a los aportes de cada uno de los personajes que a través de la historia han hecho o han planteado sus teorías, pensaría yo que el mundo sería totalmente diferente a lo que hoy conocemos. Bueno, y finalmente tenemos un poco de la biografía que me apoyé para poder desarrollar todo el contenido de los ACAS, tanto el uno como de la primera entrega, la segunda entrega y de la tercera entrega.